Acompaña Iliana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Un Gracias. gusto siempre que nos visitas. También el gusto nuestro verte después de tu viaje a Israel. Padrísimo, luego te contaré. Claro que sí. ¿Cómo ves que todavía no se decide el futuro de los Dreamers? Pues mira, es difícil, es trágico, si consideramos que durante 60 horas en enero prácticamente dejó de funcionar todo lo que es el orden administrativo estadounidense porque no existía el presupuesto fiscal que no habían aprobado el Senado particularmente. Allí la estrategia fue que el 8 de febrero, hoy, se liberara el presupuesto fiscal y se dio un monto de 300,000 millones de dólares, donde se habla de presupuesto para el ejército por 165 millones, para veteranos, para educación, para diversos temas importantes, pero nunca se tocó el programa DACA, que pensamos que iba a ser la moneda de cambio respecto del muro, el presupuesto que también Trump pide para el muro. No se da el presupuesto para el muro, pero tampoco se da un presupuesto que tenga que ver con los flujos migratorios, pero mucho menos se acuerda nada que tenga que ver con la posibilidad del otorgamiento de renovación de visas del programa DACA, este programa otorgado precisamente a aquellos jóvenes que llegaron siendo niños a los Estados Unidos. El 5 de marzo se cumple el plazo para que estos jóvenes estén de manera legal en los Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿lograrán los demócratas presionar a los republicanos en el Congreso, donde se requiere mayoría absoluta para poder liberar una iniciativa que regularice la situación o vuelva a extender el programa DACA? Esa es la gran pregunta. Tenemos todo febrero para ver las negociaciones. Algo positivo es que en el Estado de la Unión, en el informe que da Trump la semana pasada, el lunes pasado, lo que observamos es que él llama a la conciliación de demócratas y republicanos y se libera el presupuesto. Esperemos que otra vez haya una negociación significativa que trate de regularizar la situación de estos jóvenes. Si no, es verdaderamente lamentable lo que Trump está en este momento llevando a las cuerdas a los jóvenes. Y esto pasa en este momento en Estados Unidos, pero ¿cuál consideras que tendría que ser la responsabilidad en este momento de los países latinoamericanos, sobre todo los centroamericanos, México, en caso de que estos jóvenes en algún momento, en un escenario extremo, tengan que regresar a sus lugares de origen? Bueno, mira, desde que llegó Trump a la presidencia y comenzó con estas acciones ejecutivas o acuerdos ejecutivos para limitar los ingresos a los Estados Unidos por el tipo de visados de ciertos países que consideraba que no debían ingresar, y luego abordó el tema de los flujos migratorios, el muro y demás, el Estado mexicano en particular se ha venido preparando. La Secretaría de Educación Pública ha flexibilizado las formas en que estos jóvenes que puedan retornar se sumen a las escuelas si es que estaban dentro todavía del sistema educativo estadounidense y que sus estudios puedan sufrir de cierta revalidación o equivalencia que les permita la continuidad de sus estudios, pero también se están preparando desde la Secretaría del Trabajo, etcétera, todas aquellas instituciones e instancias que puedan promover la mano de obra de aquellos jóvenes con ciertos talentos que se puedan sumar positivamente a nuestro mercado. Ciertamente va a ser una situación difícil, incluso no solamente por la inserción a la cultura, sino también, por supuesto, del aspecto económico. Pero si eso ocurriese, yo siempre vería, soy una irredenta optimista, así es que lo que vería es jóvenes totalmente bilingües, muchos de ellos incluso ya no hablan español, pero hablan inglés, y que quizás puedan tener una aportación para fomentar la diversidad de la cultura en el propio país. Las instituciones, repito, se han ido fortaleciendo para tratar de ser receptáculo de estos jóvenes y no dejarlos descobijados. Entonces, no es que vayan a llegar y que el Estado se plantee qué vamos a hacer. Nos tomó por sorpresa, no, ya se ha venido preparando. Incluso en la universidad en la que yo estoy hay ya jóvenes que provienen del programa DACA, y bueno, estaremos atentos. El resto de la comunidad de estados, bueno, pues tendrá que hacer lo propio, habría que hacer un análisis pormenorizado para ver qué están haciendo otros estados en América Latina para recibirlo, pero actúan en analogía. Recordemos que pertenecemos a la OEA, la Organización de Estados Americanos, lo que nos impulsa a tener estrategias comunes, y por supuesto la comunicación se fortalece y es mucho más ágil. Así es que estoy cierta de que los estados se preparan en ese posible escenario, pero nada está escrito. Esperemos hasta el 5 de marzo, días previos, para ver cuál es la negociación por una parte de los demócratas, que traen una agenda muy social, respecto de los republicanos, que en algo tienen que ceder si quieren la
la continuidad de los republicanos en el gobierno. Con tu experiencia, ¿cuáles son tus expectativas para Mis la resolución expectativas de este son tema? positivas. Si hay de dónde negociar, porque de estos 300,000 millones de dólares hay un espacio, un espectro que no está etiquetado y que puede servir no para la construcción de un muro, pero sí para el fortalecimiento de la frontera. ¿De qué forma? Como ya lo hemos visto con anterioridad, de manera tecnológica. Más seguridad. Exactamente, más seguridad. Sí hay que decirlo, si hay un incremento en el ejército, seguramente también habrá para la Border Patrol o lo que es la patrulla fronteriza. Así es que hay otras formas de incentivar la negociación más allá de la construcción física de un muro en una estructura pesada. Que quizás saldría hasta más caro. Sí, sin duda, 25,000 millones está pidiendo Trump para hacer ese muro y bueno. Ili, muchísimas gracias. Un placer tenerte como siempre. Nos vemos en los próximos días. Con todo gusto. Iliana Hasta Rodríguez. pronto. Bien, también en Estados Unidos el